Ok, entonces estamos viendo amplificadores operacionales. Vamos a ver los ejemplos que hicimos ahorita. Bueno, primero voy a poner dos, digamos que genéricos. Aquí tenemos dos amplificadores con las dos configuraciones que estuvimos viendo ahorita. ¿Pueden identificar cuál es el inversor y cuál es el no inversor? El de aquel lado. Exactamente. Nos damos cuenta porque está conectado a la terminal inversora. Si se fijan, todos tienen su alimentación positiva y negativa. Si reviso, vamos a ver qué son. Aquí están, menos 12 voltios y 12 voltios, ¿no? Si se fijan, son el mismo elemento, LM741. ¿Perdón? Por- Estos son corriente directa. Es la alimentación. Las entradas son estas de acá, que son senoidales. Si se fijan, son el mismo elemento, nada más están volteados, pero es lo que les había comentado, no siempre van a estar el diagrama de la misma manera, va a depender de cómo lo estemos observando, básicamente. Entonces, lo simulamos y aquí vamos a ver primero el inversor. ¿Cuánto tenemos de ganancia en este amplificador? Si las dos resistencias son iguales y la ganancia se define por una división, ¿de cuánto nos va a dar la ganancia? Exactamente. Entonces tenemos una ganancia de 1. De hecho, si observamos el otro amplificador, también las resistencias son iguales. Entonces, primero tenemos aquí conectada la terminal A nuestra entrada. Entonces vamos a observarla y vemos que es una señal senoidal de 1 voltio a 100 Hz. Eh, ¿Por qué 1 voltio a 100 Hz? Nada más por ponerle valores. Realmente podría ser cualquier tipo de señal a cualquier tipo de frecuencia, pero vamos a dejar esta. Y si observamos la salida, vamos a ver que tenemos la misma amplitud. En ambos tenemos 1 voltio por cuadrito, pero tenemos aquí esta situación que está volteada, ¿no? No sé si alcanzan a ver las líneas del osciloscopio. Pero bueno, lo que sucede es que una está volteada de fase de la otra, que es que están pues invertidas, ¿no? Pero como les había comentado, las señales suelen ser pues continuas y suelen ser, bueno, les puse aquí que se llama cuasi simétrico, pero básicamente es simetría. Entonces, realmente no hay mucha diferencia. Y si ponemos más de un amplificador inversor, pues esta inversión incluso se elimina. Ahora, ¿qué sucede con las otras terminales? Tenemos en la terminal C conectada a nuestra entrada y la terminal D conectada a nuestra salida. Todo lo tenemos en la misma escala, entonces observamos la entrada y vamos a ver que es exactamente la misma que la que teníamos acá, ¿no? 1 volt pico pico a 100 Hz. Pero, ¿qué sucede con nuestra salida de aquí? Se fijan, tenemos una señal mucho más grande. Bueno, no mucho más grande, de hecho es el doble de grande. No, no se ve esta, ¿no? Déjenme la cambio de... Ahí está. Entonces, tenemos nuestra señal de entrada en rosa, que es la que está arriba, y nuestra señal de salida en azul, que es la que está abajo. ¿Por qué si tenemos otra vez las resistencias iguales, nos queda una señal más grande? ¿No? ¿Alguien se acuerda? No se ve, ¿verdad? Bueno. Nuestra señal está saliendo al doble de lo que es la señal de entrada, a pesar de que tenemos resistencias iguales. Quedamos que la ganancia está definida por la división de esas dos resistencias. Si son iguales, nos debería dar 1. ¿Por qué nos está dando diferente de 1? Exactamente, porque nos suma el más 1. Entonces, a pesar de que tenemos resistencias iguales, tenemos ahí una situación que provoca que no podamos tener una señal tan sencilla, de ajuste tan sencillo. Es una de las razones por las cuales les comentaba que se utilizan también los no inversores. Ahora vamos a ponerles ya los valores que tenemos. En el primero, en el de la ganancia de -10, nuestra resistencia de entrada tiene que ser de 10 kilos y nuestra resistencia de salida de 100 kilos. Entonces lo realizamos y ya nos da.
Y en el segundo, nuestra resistencia de entrada son 2.2, que es esta de acá. Ay. Y nuestra resistencia de salida, quedamos que 8.2. Entonces, vamos a ver primero la señal de acá. ¿Por qué no están dando iguales? Están al revés. A ver. Ah, ya vi por qué. Ok, entonces se supone que es una ganancia de 5. Entonces, si yo lo coloco en 5, deberíamos ver la señal exactamente igual. Digo, este video lo voy también a subir para que lo puedan revisar más adelante si quieren, pero ahí se pusieron a la misma altura. Si yo los pongo en la misma escala, los dos en uno, pues vamos a ver pues una diferencia significativa en la entrada que la salida. Vamos a revisar ahora el inversor. El inversor lo tenemos conectado acá y quedamos que tenemos una ganancia de 10, entonces tenemos que colocarlo en el 10 para que se vean igual, aunque va a estar invertida. Si yo lo coloco en 1, que es la misma, pues va a ocupar toda toda la pantalla, exactamente. Ahora, aquí algo interesante, vamos a hacerlo de una vez antes de que... Vamos a cambiar esta en vez de 10 por 1. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué estamos observando? ¿Por qué se volvió cuadrada la señal ahora? Y más importante, nos queda igual. ¿Alguna idea? Tenemos que nuestra ganancia va a ser la división entre la resistencia de referencia y la resistencia de entrada. La resistencia de referencia son 100,000 y la resistencia de entrada es 1. ¿Cuánto nos da 100,000 partido por 1? 100,000, ¿no? Entonces nuestra ganancia es de 100,000. No puede entregarnos 100,000 voltios porque nada más le estamos metiendo 12. Entonces, lo que sucede es que llega algo que llamamos el voltaje de saturación. Es importante revisar esto en la parte de procesamiento de señales porque es posible que estemos dándole una ganancia mayor a la señal de la que necesitamos. Y esto es muy malo cuando tenemos ruido, porque si estamos amplificando el ruido puede ser mayor que nuestra señal y ¡tum! Se nos satura el amplificador y no vemos absolutamente nada. ¿Qué fue lo que les comenté sobre amplificar señales de corriente directa? No tiene sentido porque no nos dan ninguna información. Entonces aquí no estamos viendo, bueno, digo, aparte de que no se ve por el proyector, no estamos viendo nada, nada más estamos viendo líneas arriba o líneas abajo. Y si el amplificador es nada más de un lado, pues nada más vamos a ver una línea hasta arriba. Entonces, ojo importante con eso. Pero si les llega a suceder que ven esa señal como que truncada o que ven algo así, lo que está pasando es justamente que tenemos una saturación en el amplificador. ¿Ok? Nada más para que identifiquen, es uno de los problemas no comunes, pero relativamente comunes. Ahora vamos a ver el último. El último que fue el de las tres ganancias, no, bueno, las dos ganancias. Ay. Entonces aquí lo tengo. Tengo dos amplificadores inversores, ambos con ganancia de 2, pero lo hice de las dos maneras. En Proteus, ustedes para simulaciones, sí es, bueno, no digo que esté prohibido, pero no hay ningún problema si, por ejemplo, me ponen esta resistencia de 2 kilos. Pero por ejemplo, para en los que hagan el PCB o ya para más adelante, y más que nada en sus cálculos, sí es importante hacer la mención de que estas son dos resistencias en paralelo de 1 kilo ohm, pero en teoría, o más bien dicho, realmente estos dos circuitos serían exactamente iguales. Entonces vamos a medir la entrada, igual que en los anteriores.
y vamos a medir las dos salidas. La primera que debería darnos el doble invertido y la segunda que debería darnos el cuádruple de la señal. Antes de eso cambiamos esta. Esto no recuerdo si ya los habíamos utilizado, pero si no, lo vuelvo a mencionar. Están aquí en donde dice modo generador. Perdón, los que más vamos a utilizar son los primeros dos, pero si ustedes colocan del primero, aquí mismo le pueden cambiar qué tipo de señales, ¿no? Entonces, realmente el que pongan va a ser igual porque aquí lo pueden mover. Pero lo mismo, los más que vamos a utilizar son estos dos. El offset siempre se lo vamos a dejar en cero, a menos que les indique otra cosa. De momento lo vamos a mantener así. La amplitud, igual, podemos ponerle el valor que queramos. Vamos a estar haciendo señales de 1 voltio por pura conveniencia. Y bueno, la frecuencia se las voy a ir ahí mencionando. En este caso les había comentado que era a 100 Hz, ¿no? Entonces, ya empezamos con lo simulamos igual y observamos primero la entrada y ninguna salida. Entonces quedamos que ya es 1 voltio, luego observamos la primera salida que es en el canal B y deberíamos ver el doble. Ahí está. Y sí, es aproximadamente el doble. De hecho, si los pongo en dos, se ven más o menos iguales. Y luego la segunda señal, que es el canal C, igual lo ajustamos y va a ser el cuádruple. Si yo lo pongo, ahí está, no es. Si yo lo pongo en el doble, lo vamos a ver igual que la señal azul. Digo, sé que a lo mejor ahorita no lo están viendo, pero igual que la señal azul, nada más invertida. Y si lo pongo más o menos en 5 que es, me paso, pero bueno, está ahí. De hecho, creo que sí se puede. Sí, pero quiero ver si lo puedo ajustar en 4. No, no me deja. Bueno, ahí está más o menos en 4. Estaría exactamente igual. Si yo lo dejo en 2 pues ya me va a quedar ahí. Si yo lo dejo en 2 pues ya me va a quedar al mismo tamaño que la del doble, pero más grande que la original. ¿Ok? Entonces son los tres circuitos que estábamos haciendo ahorita. Les voy a dejar en una actividad de Canvas que realicen algunos amplificadores. Básicamente, pues van a ser cuatro, ¿no? O sea, dos de uno, dos de otro, o perdón, un inversor y dos combinaciones. De hecho, todos los amplificadores son a su criterio, los hacen como ustedes quieran, digamos. La única condición es que entreguen el voltaje de salida que se les está pidiendo. Y solamente de los primeros dos van a ser el PCB, que va a ser un inversor y un no inversor. ¿Pueden hacerlos en el mismo? Sí, sí pueden hacerlos en el mismo. O pueden hacer un PCB para uno y un PCB para otro, como ustedes prefieran. Concentradas, salidas, las alimentaciones y todo lo demás. ¿Ok? De esos, sí van a implementar los 4 amplificados, o los 4 ejercicios en físico. Igual les voy a poner qué material se utiliza, pero pues lo van a ir viendo conforme los vayan haciendo. Entonces, cálculos y simulación son de cada quien. La implementación, pues ya lo hacen en físico. La práctica la vamos a hacer el siguiente miércoles, que tenemos clase de 3 horas. Tráiganse el material y ojo, en estos circuitos ya no van a usar jumpers de los de tipo DuPont. Van a usar cable para ponerlo a ras del protoboard, porque de otra manera va a ser muy difícil revisarlo tanto por ustedes como por mí. Ustedes para si se equivocan ver en dónde están los errores y yo para cuando se los evalúe. Entonces, si lo arman con cables DuPont, simplemente no lo voy a revisar, sería como si no lo hubieran hecho, así que por favor, cable de protoboard y cortado, ¿no? Me parece que ustedes tienen un rollo de cable, ustedes Spirit lo van a tener que cortar para que puedan tenerlo ahí disponible, lo pueden comprar en las tiendas de electrónica también, van a necesitar un pelacables o pins para pelar los cables para poder hacerlo. Aparte de eso, ¿alguna duda de todo esto que estamos platicando ahorita? Ok. Los PCBs no van en físico, nada más es acá. En físico es en protoboard, ¿ok? Nada más no con estos cables todos gigantes.
¿Ok? No, de hecho lo cambié a uno de YouTube porque Mega se va a saturar. Estoy viendo lo que voy a grabar de esto y MATLAB y se va a saturar. Al rato les comparto el link del canal. Sí, pero como tengo algunas cosas ahí que no puedo borrar, pues se me va a saturar eventualmente.